El día de hoy vamos a hablar sobre la estrategia de la lectura del enunciado completo. Como se les ha manifestado, el mejor método para comprender, entender, identificar, ubicar antónimos no es la memorización de palabras de manera mecánica, sino es comprender, identificar, utilizar las palabras de acuerdo a un contexto, de acuerdo a la comprensión de una frase, de una proposición, de un enunciado, de una oración. Porque si memorizamos palabras, si memorizamos antónimos de manera mecánica, naturalmente que esto no se va a traducir en el uso de las palabras. Nosotros lo que queremos es que los antónimos y anteriormente los sinónimos sean utilizados en la vida diaria, sean incluidas las sinonimias, antonimias en nuestro lenguaje cotidiano. Y para este efecto se trae la estrategia de la lectura del enunciado completo. Debemos identificar enunciados y sinónimos en las lecturas que nosotros desarrollemos y en las lecturas que analicemos. Entonces, ¿de qué trata esta estrategia? Esta estrategia es una que consiste en identificar el antónimo, leyendo, analizando una frase, una oración, una proposición o enunciado completo. Por ejemplo, se plantea en la siguiente expresión: la nieve alba como los algodones de tu alma. Recalcamos, la nieve alba como los algodones de tu alma. Se nos pide ubicar el antónimo de alba y deducimos que alba es un adjetivo calificativo, debido a que nieve es un sustantivo o nombre y alba es un adjetivo calificativo. Entonces, si queremos identificar el antónimo de la palabra alba, en este caso, debemos analizar la frase completa si es que no hemos logrado memorizar de manera particular la palabra alba en cuanto a su sinónimo y su antónimo. Entonces decimos, si queremos identificar el antónimo de la palabra alba, debemos analizar la frase completa. Y la frase completa nos dice, la nieve, como los algodones de tu alma. La nieve alba como los algodones de tu alma. Se observa que se realiza una comparación, claro que sí. La palabra como está dirigiéndose, está cumpliendo la función de relacionador entre dos frases o subfrases o dos categorías, ¿no? Se observa que se realiza una comparación entre ¿qué categorías? Entre la nieve alba y entre los algodones de tu alma. Tenemos dos frases. De esta frase grande hay dos frases. La nieve alba y los algodones de tu alma. Se disgrega, ¿no? Se disgrega. Podríamos decir que son dos subfrases o dos subcategorías. La nieve alba y los algodones de tu alma. Pero no todo debe culminar al separar estas dos subfrases o subcategorías, ¿no? La palabra como debe permitirnos entender que se está realizando una comparación, es decir, que se está apreciando que existe una isovalía, es decir, existe un valor similar, por no decir igual, un valor similar
entre la nieve alba y los algodones de tu alma. Hay algo en común, hay algo en común entre la nieve alba y entre los algodones de tu alma. ¿Y qué será esta característica común? Vamos a ver. Entonces, existe, dijimos, una isovalía entre la nieve y los algodones, ¿no? Ya yéndonos exclusivamente al análisis solamente del sustantivo, porque nieve es un sustantivo y algodones también es otro sustantivo. Claro, nieve es un sustantivo singular y algodones es un sustantivo plural. De lo analizado hasta aquí, se deduce que si la nieve es alba, no sabemos qué será alba, pero si la nieve es alba, entonces los algodones también lo son. Los algodones son albos, ¿verdad? Es lo que tienen en común. Pero, ¿qué significa alba? Debemos buscar la característica común. Entonces, se busca una característica similar. Común, ¿no? Común, claro que sí. ¿Entre qué? Común. Entre nieve y entre algodones. No nos olvidemos. Entre nieve y algodones. Esta característica principal común es el color blanco. Es el color blanco. ¿Verdad que sí? Así es. En consecuencia, blanca, porque está en femenino, está en femenino, ¿no? En femenino la nieve es femenino. La nieve blanca, en consecuencia, blanca es alba, ¿verdad? En consecuencia, blanca sería alba, claro que sí, alba, ¿no? Muy bien. Entonces, alba, también la palabra alba tiene relación pues con alborada, ¿no? Con albor, es decir, la luz intensa, blanca o hasta un amarillo reluciente, impactante, que aparece cada mañana en el horizonte, antes de que el sol se observe, ¿no? Antes de que el sol se observe, antes de que el sol esté saliendo entre comillas, porque el sol no sale, ¿verdad? El sol no sale porque el sol no se mueve, porque si saliera tendríamos que aceptar la teoría geocéntrica, y la teoría geocéntrica fue rebatida hace mucho tiempo. Por lo tanto, el sol no se mueve, el sol no sale, el sol se observa. Cuando, al mediodía el sol está en su plenitud. En la tarde el sol se pone, el poniente, ¿verdad? El saliente, claro que sí. Pero el poniente y el saliente no significa que el sol se mueva, sino que el sol está en el poniente, que el sol se observa, que el sol está en su plenitud. ¿Verdad que sí? Muy bien. Por lo tanto, ya hemos encontrado el sinónimo de blanca, que es alba, pero no nos piden el sinónimo, sino el antónimo. Entonces, el antónimo de alba vendría a ser negra, porque el antónimo de blanca es negra. Y podríamos completar esta frase. Bueno, no completar, porque no nos pide cambie, no, sino ubique nada más, nos dice el antónimo de alba. Y el antónimo de alba es negra. La respuesta es negra. ¿De acuerdo? Excelente. Vamos ahora a desarrollar el siguiente segundo ejercicio. El siguiente segundo ejercicio para que se comprenda esta estrategia. ¿De acuerdo? Para que se comprenda esta estrategia. A ver, si se han dado cuenta en este primer ejemplo, hemos utilizado la estrategia de la lectura completa de todo el enunciado, de toda la oración. Bueno, enunciado porque esta es una frase larga, aquí no hay ningún verbo, ¿no? Hemos analizado y hemos querido ubicar nada más, identificar, ubicar el antónimo de la palabra alba. Pero para esto hemos tenido que leer, analizar toda la oración, ¿no? Y ahí hemos logrado
naturalmente consolidar nuestro objetivo, ha sido una gran ayuda el hecho de leer toda la oración, ¿no? También he aplicado otra estrategia, si se han dado cuenta, pero esta estrategia ya es más pragmática, es una estrategia pragmática. Y ustedes saben que la pragmática tiene relación con el contexto, ¿no? Cuando les dije, blanca, alba, también tiene relación con la alborada, ¿no? Con el albor, con la aurora, ¿no? Cuando les dije, ahí he contextualizado mis conocimientos, mis saberes previos, mi acervo cultural, cultural entre comillas, ¿no? Entonces, jóvenes, esta es otra estrategia, la estrategia pragmática, pero que no la estamos desarrollando en esta oportunidad. Estoy seguro que ustedes tienen algún conocimiento en relación o acercamiento al menos a algunas palabras, no saben su significado exclusivo, pero también pueden contextualizar determinada palabra y llegar a un puerto adecuado, ¿no? Listo, entonces no nos salgamos del tema y vamos a la siguiente oración o enunciado, ¿no? Enunciado, claro, aquí sí hay una oración porque hay un verbo. Hay un sintagma nominal y un sintagma verbal. Decimos en la siguiente expresión: el tiempo prístino de nuestros padres, Adán y Eva, evocan nuestros recuerdos, ¿no? Entonces, el tiempo prístino de nuestros padres, Adán y Eva, evocan nuestros recuerdos. Y luego nos dice, coma, identifica el antónimo de prístino. Wow, ¿qué será prístino, no? ¿Qué significará la palabra prístino? Y encima me piden el antónimo. Qué gran trabajo. No nos preocupemos. Analicemos el enunciado. ¿Qué nos dice el enunciado? El enunciado nos dice el tiempo, ya tiempo, la palabra tiempo, conocemos tiempo. Prístino, prístino, no sabemos qué significará prístino, no nos es muy familiar esa palabra. De nuestros padres, claro, padres puede referirse a nuestros padres sanguíneos inmediatos, papá y mamá, pero aquí nos habla de dos nombres, nos indica dos nombres, Adán y Eva. Y debemos recordar que Adán y Eva fueron, pues, según el relato bíblico, los primeros humanos, ¿verdad?, que estuvieron en el Edén. Entonces se refiere a esos padres, que también serían nuestros padres, Adán y Eva. Evocan nuestros recuerdos. Creo que ahí hay una redundancia. Evocan nuestros recuerdos, pero como la redundancia aparentemente no está presente porque evocación es recuerdo, ¿no? Es como si diríamos, recuerdan nuestros recuerdos, ¿no? Algo así. Bueno, pero en estos instantes no vamos a analizar el pleonasmo, porque al pleonasmo también se le conoce como redundancia. Al pleonasmo se le conoce como redundancia. Quizá aquí estemos frente a un pleonasmo, porque el pleonasmo puede ser aceptable si es que nos encontramos frente a un texto poético, frente a un texto estético. Un pleonasmo, una redundancia, puede ser factible, puede ser aceptable, ¿no? Te observo con mis propios ojos, subiremos arriba. Claro, puede ser aceptable si es que estamos frente a un texto estético y si es que existe conciencia de que estamos emitiendo un texto con pleonasmo o redundancia, ¿no? Muy bien, pero lo recomendable es que no apliquemos pleonasmos en nuestra vida cotidiana, en el uso de la palabra, de nuestras expresiones diarias, ¿no? Entonces, conocemos casi todas estas palabras. Evocar significa recuerdo, nuestros recuerdos, ¿no? Pero nos están solicitando prístino. ¿Qué significará prístino? Entonces vamos a analizar todo esto del mismo modo que hemos analizado la primera expresión. Y en la primera expresión se dijo, si queremos identificar el antónimo de la palabra prístino, vamos a escribir con minúscula, prístino, ¿no? Debemos analizar la frase completa.
En este caso ya no es una frase, sino la oración, ¿no? Oración completa, ¿de acuerdo? Muy bien, la oración completa. Se observa que se realiza una comparación, en este caso ya no se observa que se realiza una comparación, pero se observa que se nos brinda información, recuerden, ¿sobre qué? Sobre Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva, ¿verdad? Pero solo sobre Adán y Eva, no, sobre el tiempo de Adán y Eva, el tiempo de Adán y Eva, no, el tiempo en el que vivían, ¿no? Vivían Adán y Eva. Entonces nos brinda esa información, ¿correcto? Muy bien. Y también se nos brinda información sobre nuestros recuerdos. Estamos recordando, también se nos indica que recordamos, ¿no? Que recordamos ese hecho, ¿no? Que recordamos ese hecho, ¿de acuerdo? Recordamos ese hecho, listo. Hasta ahí todo bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Tenemos categorías? Claro que sí. Hay que desglosar, jóvenes. Ese es el secreto. Tenemos que desglosar las características. ¿De acuerdo? Muy bien. Las categorías que tenemos son las siguientes, ¿no? Son las siguientes. Hay que desglosar, ¿ya? ¿Qué categorías tenemos en este enunciado con pleonasmo, naturalmente? En primer lugar, tenemos el tiempo prístino. Tiempo prístino. ¿Correcto? Tenemos el tiempo prístino. ¿Ya? ¿Qué será el tiempo prístino? No sabemos. ¿Qué más tenemos? Ya, dejando de lado un ratito prístino, porque prístino también podríamos decir, es un adjetivo, claro, es un adjetivo, tiempo es un sustantivo, ¿no? Ya, el adjetivo lo vamos a dejar a un ladito, porque podemos reemplazar tiempo con cualquier adjetivo que se nos ocurra sin necesidad de saber el significado de prístino. Podemos decir el tiempo lejano, podemos decir el tiempo duradero, el tiempo perdurable, etc. Por eso vamos a dejar a un ladito este adjetivo prístino y diremos el tiempo es otra categoría, el tiempo de, ya sabemos que son nuestros padres, bueno, el tiempo de nuestros padres, ya, sabemos que es nuestros padres. Otra categoría, nuestros padres, Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva, es otra categoría. ¿Ve? Estamos desglosando toda esta oración. Luego podemos decir el tiempo, ¿no? El tiempo de Adán y Eva. Todo tiene sentido, no estamos encontrando nada de contradicciones hasta el momento, sino estamos desglosando un enunciado, si se dan cuenta. Y todos estos enunciados han sido deducidos, estos subenunciados pequeños, estas categorías han sido deducidas de este enunciado grande, ¿no? Evocan nuestros recuerdos. Entonces podemos decir evocación de nuestros recuerdos. Hay redundancia, ¿no? Evocación de nuestros recuerdos, ya. ¿Qué más? Podemos decir también, ya, hasta ahí nomás. Tenemos que analizar todo esto. El tiempo prístino, no sabemos qué es prístino, ¿no? Pero sabemos que este tiempo prístino es de nuestros padres. ¿Y quiénes son nuestros padres? Adán y Eva, ¿no? Y que el tiempo es de Adán y Eva. Y la evocación de nuestros recuerdos. Tenemos que irnos más allá. Ya no analicemos solamente el significado inmediato. Identifiquemos el contexto. Identifiquemos la situación, ¿de acuerdo? Identifiquemos la situación, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces se deduce, debemos identificar aspectos relevantes ¿de qué? De la situación, del contexto, del escenario, del contexto hablemos, ¿no? Hablemos claro, del tiempo de Adán y Eva.
del tiempo de Adán y Eva. Muy bien. Entonces nos dice, evocan nuestros recuerdos. Aquí nos está, cuando recordar significa irnos, ¿a dónde? Al pasado, ¿no? Entonces podemos deducir, entonces deducimos que evocar significa llevar o conducir nuestros pensamientos al pasado, ¿no? Al pasado, ¿de acuerdo? Significa llevar nuestros pensamientos al pasado, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo bien, estamos llevando nuestros pensamientos al pasado. ¿Y este pasado será corto? ¿Será lejano? ¿Será cercano? Es lejano, ¿no? Este pasado es lejano, ¿no? Este pasado es lejano, es antiquísimo el pasado. Entonces podemos decir que la palabra prístino, de alguna u otra forma, tiene relación con lejano, ¿no? Y podemos preguntarnos si hubo un tiempo anterior a Adán y Eva. Claro, según la Biblia hubo un tiempo anterior, ¿no? Porque en el principio era el verbo, ¿no? Y el verbo era Dios, ¿verdad que sí? Era el tiempo de Dios. Pero aquí no nos está hablando de Dios, nos está hablando de los seres humanos. Entonces, el primer tiempo de los humanos fue el tiempo de Adán y Eva, ¿no? Entonces, aquí podemos deducir que entonces deducimos que evocar significa llevar nuestros pensamientos al pasado. Este pasado es lejano. Y no solamente es lejano, este pasado es el primer tiempo, ya no pasado solamente, es el primer tiempo. Entonces, podemos deducir en consecuencia, el tiempo, el primer tiempo es el tiempo. ¿Qué tiempo, jóvenes? Es el tiempo genésico, ¿no? De Génesis, pues, jóvenes. El tiempo genésico, de Génesis. Es el tiempo original, de origen. Génesis significa origen, ¿no? Es el tiempo original. El primer tiempo es el tiempo genésico. Es el tiempo original, jóvenes. Es el tiempo original. Entonces, en consecuencia, el primer tiempo es el tiempo genésico, es el tiempo original. Por lo tanto, jóvenes, o antes, ¿no? Entonces, mejor dicho. Entonces, el sinónimo de prístino es, ¿cuál es el sinónimo de prístino? Primero, originario, primigenio, es primigenio, primerito, ¿no? Primigenio, primerito, es primigenio, es original, ¿no? Listo, jóvenes, muy bien, felicitaciones. Por lo tanto, el antónimo, porque nos piden el antónimo de prístino es último. Si prístino es primero, el antónimo, ¿qué será? Último. Último, ¿no? Último, ¿de acuerdo? Último.